simple como lo tenemos que pensar todos los santos días. Y es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y eso continuamente nosotros tenemos que pensar. Por más que digamos, ya lo sé, bien, tenemos que entender que realmente no sabemos nada. Porque Dios siempre nos va a sorprender todos los días qué es el Evangelio. Y para entender qué es el Evangelio, ¿no? Uno puede agarrar y decir, ya sé qué es el Evangelio. Sí, ¿qué es el Evangelio? La palabra simplemente es buenas noticias. Porque no fue un término que lo creó el cristianismo. Esto viene ya de la lengua griega. Recuerdo que en el año 490 a.C. hubo una gran batalla. Una batalla que se llamó la batalla de Maratón. Eran los atenienses contra los de Persia. Y ahí hay un personaje, porque ¿qué pasaba? El rey Darío I de Persia se estaba apoderando absolutamente de todo. Y todos los que estaban en desacuerdo los iba a eliminar. Y Atenas estaba en desacuerdo por un tema político, no interesa. Pero cuando los de Persia desembarcaron allí en la ciudad de Maratón, hubo un hombre que se cuenta que era Filipides, se llamaba, así el nombre, ahí tienen un nombre para ¿viste? El nene se quiere, Filipides se lo puede llamar. Este hombre realmente empezó a estudiar la historia y era un corredor. Era un corredor. Cuando se enteró que los de Persia desembarcaron, corrió 240 kilómetros en 2 días para avisarle a los de Esparta que los vengan a ayudar. En 2 días. No solo eso, sino regresó y fue a combatir. Era también un guerrero. Imagínense la situación de Atenas. Si Atenas perdía la batalla, ellos iban a pasar a ser o destruidos o del imperio de Persia. Aniquilados totalmente. Pero pasó algo, que Atenas venció. Todos los de Atenas, o sea, imagínense la situación, la guerra acá, y los de Atenas acá, que no sabían qué estaba pasando, porque no sabían, no tenían ni televisión, ni internet, ni nada. Entonces, no sabían. Ellos estaban comiéndose las uñas porque no sabían qué estaba pasando en la guerra. Y acá triunfaron. Entonces, el comandante dijo, bueno, a ver, el corredor más veloz que vaya a avisar a los de Atenas que hemos vencido. Y se cuenta la historia que corrió 64 kilómetros. 64 kilómetros corrió tan deprisa que lo único que pudo hacer cuando llegó, dice la historia, que dice, hemos vencido. Y cayó muerto. Cayó muerto por las heridas del combate. Y obviamente lo que le produjo la corrida, que fue tan veloz, que simplemente dijo eso. Eso es una buena noticia. Cuando el capitán le dijo a Filipides que vaya a decirle el Evangelio a los de Atenas, las buenas noticias. Imagínense si Filipides llegaba corriendo a Atenas y le diga, no se preocupen, casi vencemos, no se preocupen. O sea, no tienen esperanza los de Atenas, porque es un casi vencemos. Pero Filipides fue con el Evangelio, las buenas noticias. Y esto es realmente el Evangelio para el ser humano. Acá hay buenas noticias. A Atenas se le dijo, vencimos, ganamos, somos libertados. O sea, el pueblo estaba contento porque era libre. No iban a ser presa de Persia, eran libres. Ellos recibieron el Evangelio, las buenas noticias, eran libres. Nosotros para el mundo tenemos esas buenas noticias. Pero obviamente, una buena noticia siempre está acompañada de una mala noticia. Porque si no hay una mala
noticia, esta gente, había una mala noticia. Persia desembarcó. Era una muy mala noticia, porque el imperio de Persia estaba creciendo. Y era una muy mala noticia. Bien, el hombre está exactamente en la misma situación. A nosotros no nos importa cómo nos veamos nosotros. Nosotros, si nos comparamos con nuestra perspectiva, vamos a fallar. Nosotros no nos podemos comparar con absolutamente nadie en el mundo. Porque obviamente si yo me comparo con alguien, yo me voy a encontrar mejor. Nosotros no tenemos que comparar cómo nos ve Dios y qué dice Dios de nosotros. Y vamos a ver esto en un cachito, cómo nos ve Dios y qué es lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar. Todo lo demás es punto aparte. O sea, acá nosotros nos debemos centrar en lo que Dios piensa del ser humano. Dios nos ve como sus enemigos. El primer punto. En Romanos 5:10. Yo lo voy a leer, yo tengo todos los pasajes, lo voy a leer si quieren lo anotan para hacerlo más rápido. En Romanos 5:10 dice, por la primera parte, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios y sí. Dice que somos enemigos. En Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense, obviamente que estamos hablando de cartas que Pablo le enviaba a creyentes, pero les recordaba la situación que ellos eran antes. Entonces, Dios nos ve primeramente como enemigos. Como enemigos. Así ve Dios a cada persona en la humanidad. Son enemigos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. También nos ve como malos. Jesús decía en Mateo 7:11, Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, la comparación que hace, ¿no?, entre el hombre y Dios, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Fíjense la comparación. Ya, somos malos para Dios, pero así todos sabemos dar buenas cosas, pero seguimos siendo malos. Así nos ve Dios. Fíjense otra forma que cómo nos ve Dios. Dios nos ve que estamos lejos de Él. En Efesios 2:13 les escribe Pablo a estos hermanos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El ser humano está lejos. Fíjense, el ser humano es enemigo de Dios. Es malo. Está lejos de Dios. Es lo que el mismo Señor dice. También Dios dice que estamos muertos. Dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Eso es lo que ve Dios del ser humano. Yo creo que hay un gran problema para el ser humano. Yo creo que el problema, me parece que estaban en mejor situación los de Atenas, que desembarcaban los de Persia, que el ser humano con Dios. Pero no solamente eso, sino solamente eso, no sigue diciendo el Señor cómo nos ve a nosotros. Dios nos ve como esclavos, que estamos esclavizados. En Juan 8:34, el mismo Jesús dice
Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Muy simple esto. Es el que hace pecado es esclavo del pecado. La pregunta es, si nosotros alguna vez pecamos. Obviamente que sí. Porque si nosotros vemos los mandamientos, por más que hayamos dicho una sola mentira en toda nuestra vida, ya somos esclavos del pecado. Y no nos podemos liberar de él. Porque el mismo Jesús lo dice. Recordemos algo, esto tiene un doble peso. Porque este es Dios encarnado. Es la palabra de Dios viviendo. Es el Logos. Eso es palabra. La palabra de Dios, como veíamos recién, Dios por su palabra creó el mundo. Esta es la palabra encarnada. Cristo, la palabra encarnada, por el cual hizo todo el universo. Él mismo dijo, el que peca, esclavo del pecado. En Romanos 6:17, Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjense cómo le habla a estos hermanos en Roma. Dice, erais esclavos del pecado, o sea que estaban esclavizados por el pecado. Creo que la condición de cualquier ser humano, como decía recién, está en un serio problema. Porque acá no desembarcó los persas. El peor enemigo que nosotros tenemos es Dios. Dios es nuestro peor enemigo. Porque nosotros queremos hacerle la guerra por desobedecer sus mandatos. Mis hermanos, desde el momento que nace un niño a este mundo, nace en el mundo que creó Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios es el dueño del mundo, no nosotros. Y si alguien nace en este mundo, está bajo las leyes de Dios. No hay otra ley. Entonces, si nosotros desobedecemos la ley de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero puede llegar a haber, acá noté algunas preguntas que muchas veces se nos suelen ocurrir a nosotros, como realmente a veces como dioses, porque nosotros nos creemos dioses. Y muchos podrán decir, pero soy una buena persona. Me esfuerzo todos los días para hacer todo lo mejor que puedo. No hago mal a nadie. Tengo una buena familia. Tengo una buena educación. Tengo una buena profesión. Ayudo a los necesitados. Pero, ¿qué dice o qué piensa Dios de estas personas? Isaías 64:6 es un texto muy duro que le habla a toda persona. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrebata. Mis hermanos, cuando uno comienza a estudiar lo que hay de griego y hebreo, hay un texto acá en Isaías 64:6 que habla, dice que somos como inmundos y que nuestras obras, que nosotros pensamos que son buenas, dice en la versión Reina Valera, dice que son como trapos de inmundicia. Pero la Biblia textual, que está más centrada al original, tiene una palabra muy fuerte y muy asquerosa. Dice que toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras son como trapo de menstruación. Así lo ve Dios. Esa palabra inmundicia significa eso. Entonces, si yo creo que hago algo bueno, Dios me ve que es inmundo. Ahora, ¿por qué todas nuestras obras son como trapos de inmundicia? ¿Por qué? Por más que yo me esfuerce, Dios
porque todos somos pecadores. Esa es la respuesta. Todos somos pecadores. Fíjense lo que dice Romanos 3:23, texto muy conocido. Por cuanto todos pecaron, dice, todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Fíjense que en la Reina Valera dice destituidos de la gloria de Dios. La Biblia textual dice privados de la gloria de Dios. Mis hermanos, esto es horrible, porque estamos privados. ¿Qué es estar privado? Cuando uno está preso, está privado de su libertad. Nosotros estamos privados de gozar, de ver, de maravillarnos, de contemplar la gloria de Dios en todo su esplendor. Estamos privados por nuestro propio pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando entró el pecado, esta palabra entrar, no es que alguien, ¿puedo entrar? No. La palabra que explica acá en griego es un imperativo muy fuerte que dice irrumpe. Tira la puerta abajo. Así entró el pecado. No nos preguntó. Ahora pero, ¿qué dice? No es culpa de, por culpa de Adán. No, acá el texto es claro. Dice que por el pecado entró la muerte, por eso todos morimos, ¿no? Así que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por culpa de Adán? No, dice, porque por cuanto todos pecaron. Todos somos culpables por nuestros propios pecados. Por más que me esfuerce, nunca podré desligarme de mi naturaleza pecaminosa. Jamás. Ya yo peco porque mi naturaleza es pecaminosa. Por eso. Y como mi naturaleza es pecaminosa, amo el pecado. Y no me puedo desprender. Porque me deleito en el pecado. Mis manos, para poder entenderlo mejor, ¿no? Mis manos están contaminadas, están sucias. Y si mis manos están sucias, por mejores obras que haga, todo lo que toco se ensucia. Es así como nos ve Dios. Yo soy una buena persona, ¿cómo están tus manos? Sucias. Entonces eso ensucia tu bondad. Mis hermanos, es muy trágico la situación del hombre. Es peor que la situación de Atenas. Porque es Dios quien nos mira. Y lo terrible es que ve nuestro corazón. Por más que yo diga, yo soy bueno, Dios ve mi corazón. Dios ve mi corazón. Y ahí está el problema. La raíz de todos los problemas. Mis manos están sucias. Y cuando mis manos están sucias, Dios no puede recibir nada de mí, porque están llenas de pecado. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver la maldad. Ese es Dios. Muy limpio eres de ojos para ver la maldad. Por más chiquitito que sea mi pecado, Dios no lo puede ver. Es muy limpio de ojos. Isaías, cuando contempla la gloria de Dios en Isaías 1:3, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ese es Dios, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
está llena de su gloria. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender algo como hemos explicado muchas veces. Acá hay un énfasis. Nosotros cuando queremos hacer un énfasis, cuando escribimos algo, nosotros subrayamos, ¿no? Le ponemos subrayado o lo marcamos como un énfasis, algo muy importante. Los rabinos lo que hacían era una repetición. Por eso vemos en los evangelios como Cristo, como un buen rabino también, decían, de cierto os digo. Entonces prestaban atención. Pero otra vez se decía, de cierto les digo. Ahí prestaban más atención. Acá hay una sola afirmación que se dice, santo, santo, santo. Es algo que nosotros debemos prestar suma atención. Dios es muy limpio de ojo. Es santo, santo, santo. Por eso Dios no puede recibir nada de nosotros. Por eso Dios no nos puede recibir. Por más amor tan grande que Él tenga, Él no puede recibir a un pecador por su propio pecado. Porque está la justicia de Él. Está la justicia de Él. Y por esa justicia, Dios nos tiene que castigar. Si nosotros nos creemos un poquito nomás buenas personas, un poquitito nomás buenas personas, entonces Dios les va a pedir a esa persona lo siguiente. Mateo 5:48 dice, bien, ustedes son buenitos, entonces yo quiero que ustedes sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo dijo el mismo Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros nos creemos buenos, tenemos que tener tanta bondad como Dios. Si nosotros no tenemos tanta bondad como Dios, estamos perdidos. Ese es el estándar de Dios. Si una persona se cree algo, se tiene que creer como Dios, a ese tipo de perfección. No vale absolutamente nada la bondad mía. Si yo soy bueno, no es suficiente, no alcanza a Dios. Porque debo ser perfecto. Esta es la situación de cada ser humano que nace en este mundo. Nace con una naturaleza pecadora. Y lo único que puede hacer es pecar, porque ama el pecado. Lo único. Nuestro pecado no nos hace ver el amor de Dios. No nos hace ver su misericordia. No nos hace disfrutar la plenitud de Él. Nos separa, como dice Romanos. Estamos privados de disfrutarlo a Él en toda su plenitud. Cada día, cada segundo de nuestra vida, cada minuto, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, cuando nosotros respiramos, no lo podemos disfrutar a Él por nuestro propio pecado. Realmente es una situación terrible del ser humano. Muy terrible, muy terrible. Por eso está el Evangelio. Esta es una buena noticia para el hombre. Para aquellos que son socialmente perversos, porque a nuestros ojos son realmente perversos. Pero también el Evangelio está para aquellos que se creen buenas personas, porque ante los ojos de Dios también son perversos. Porque así lo ve Dios. Así lo ve Dios. Lo pudimos comprobar de acuerdo a las Escrituras. Dios es muy limpio de ojo. Mis hermanos, ¿qué pasa? A mí me gusta una ilustración que me enseñaron hace mucho. Por más que yo vaya a hacer una torta grande con 6 huevos, una torta bien marina con 6 huevos, yo comienzo a romper 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, y el último está podrido. Y yo digo, bueno, son 5 buenos por 1. ¿Qué le va a hacer a la torta?
Ustedes tienen ese huevo podrido, el pudre toda la torta. Tiene un gusto espantoso. ¿Eso se lo van a presentar a la visita? ¿Se lo va a aceptar la visita? Dios es igual. Por más un pecado que nosotros hagamos, pudrió absolutamente todo lo demás. Y Dios no va a aceptar eso. No lo puede aceptar. No lo puede aceptar. Por eso está el Evangelio. Entonces el Evangelio se convierte en una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Mis hermanos, entiendan esto. Nosotros estamos privados de la gloria de Dios. No podríamos llegar a Dios por nuestra propia justicia. Dios en su justicia tiene que castigar ese pecado. Pero hay otro atributo también, que es su amor. Pero no puede demostrar su amor si su justicia no queda satisfecha. ¿Cómo se podía resolver ese problema? Y acá está la buena noticia. Dios mismo, mis hermanos, como veíamos recién con los chicos, el creador del cielo, la tierra, el universo, aún en nuestras propias vidas, Dios mismo se hizo hombre. Tomó forma de hombre. Fíjense qué humillación, mis hermanos. Jesús, cuando toma la forma de hombre, mis hermanos, Cristo en el cielo está con la forma de hombre. Él sabía que se iba a limitar por siempre. Su cuerpo, Él resucitó con su cuerpo. El Dios eterno, el Dios que dice que Dios es espíritu, ese Dios eterno se hizo hombre para mostrar su amor. Ese Dios que creó absolutamente todas las cosas con la palabra de su poder. Ese Dios que sustenta también todas las cosas con la palabra de su poder. Mis hermanos, pensemos esto un segundo. ¿Cómo despreciamos a Dios? Que por más de 30 años caminó sobre esta tierra. El Dios creador, por más de 30 años, caminó por esta tierra y lo despreciamos. Tu creador y mi creador lo despreciamos. Entonces necesitamos realmente eso. Cuando Juan habla y dice, en el principio era el verbo o el logos o la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él sí amó al Padre de todo corazón, de toda mente, con toda su alma y con toda su fuerza. Porque ese es el primer mandamiento que un ser humano tiene que aprender. Debes amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si nosotros no lo amamos así, pecamos. Pero Cristo lo amó de esa manera. Él fue como nosotros, en todo, pero sin pecado. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe absolutamente todo lo que nosotros pasamos como seres humanos, porque no fue, pero sin pecado. Él se podía presentar por su propia justicia delante de ese Dios 3 veces santo, porque Él fue perfecto. Él fue perfecto. Él no tuvo pecado. Entonces Él sí se podía presentar ante el Padre y decir, yo puedo entrar a ti, Señor, porque yo fui perfecto. Y Dios podía volverlo a aceptar porque su Hijo fue perfecto. Pero ¿saben lo que hizo? Él se presentó como un sacrificio a Dios. Él se presentó como un sacrificio a Dios. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjense, qué buena noticia.
El hombre desesperado no puede llegar a Dios, nunca, jamás. Bórrense de la cabeza eso. Nunca podemos llegar a Dios por nuestra propia justicia. Pero el Dios Santo que se hace hombre, Él sí vive perfección. Él es el justo. Se da por mí, por alguien injusto, para llevarme, dice la palabra. Es preciosa esta palabra en griego. Es como alzarme. Es como cuando yo alzo a un niño. Me lleva a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Juan dice 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero necesitaba ser perfecto, perfecto, sin mancha, sin contaminación, no tenía que tener defecto. Así era Jesús. Fíjense algo que el mismo Cristo tuvo que sufrir. Porque no es solamente algo romántico de decir, ay, Jesús murió por mí. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades, dice, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mis hermanos, Cristo fue herido por Dios. Así como nosotros éramos enemigos, Cristo tuvo que sufrir esa enemistad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice, molido por nuestros pecados. Mis hermanos, cuando vemos acá molido, es cuando se molía la aceituna para sacar el aceite. Eran dos piedras enormes que se ponía una abajo, se echaba todas las aceitunas y se ponía otra más arriba y comenzaban a triturar y a triturar hasta que desmenuzar todo carozo, todo se desmenuza hasta que sale el aceite. Acá dice que Él fue molido por nuestros pecados. Dios aplastó a su Hijo de esa forma. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si nosotros tenemos paz para con Dios, fue porque Cristo recibió el castigo por nosotros. Isaías 53:10 dice, con todo esto, dice, con todo esto, como dice que como si esto no fuese poco, con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ni un hueso fue, todos los huesos fueron quebrados. Eso quiere decir ya que ni un hueso quedó salvo. Y el 11 dice que esto es realmente el Evangelio. Dice Dios, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto es el Evangelio. Dios ve la aflicción de su Hijo y queda satisfecho. Él quedó satisfecho. Nuestros pecados, por más pequeños que sean, por más chiquitos que sean, yo les voy a dar una comparación de cómo todo ser humano se tiene que comportar. ¿Qué dice de los hijos? La Biblia enseña que él dice en Efesios 6, dice que los hijos deben sujetarse a sus padres, o sea, obedecer a sus padres en todo. ¿Qué es en todo? Todo. Acá no hay traducción, hebreo, griego, lo que sea, todo es todo. Donde yo desobedezca en una sola cosa a mis padres, yo he pecado contra ellos. Entonces estoy sonando. Para los esposos, dice Dios, ustedes deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó todo, se da por ella. O sea, su amor es tan inmenso que nos ve
se da y se da. Si yo no hago eso, estoy en problemas. ¿Se dan cuenta cuántos problemas tenemos? Y así es todo, la mentira, todo, así es todo, todo, todo. Y hay una comparación muy buena que se ve con el pueblo de Israel. Eran tan rebeldes el pueblo de Israel, tan rebelde, que un día Dios se cansó y mandó víboras venenosas. Y comenzó a morder al pueblo. Y como toda víbora venenosa, cuando te muerde, te vas a morir. Y el pueblo comenzó a morir, y clamaron a Moisés diciendo: ¿qué vamos a hacer? Estamos muriendo. Y Moisés clama a Dios y dice: bueno, Moisés, le dice Dios, hacer una serpiente de bronce y levantarla. Y todo aquel que mire, solamente que mire la serpiente de bronce, será sanado. Mis hermanos, el pecado es como esa serpiente que cuando te muerde, te inyecta el veneno, y ese veneno está por todas nuestras sangre. Así es el veneno del pecado. Así es el veneno del pecado. Estamos muriendo. Y hay algo que estuve revisando y estudiando. Una de las cosas que hace el veneno: perdemos muchas veces la conciencia, perdemos los sentidos. Y así es el pecado por nosotros. Perdemos los sentidos de que el pecado es asqueroso para Dios, de que todo pecado es inmundo para Dios, que no hay nada que pueda tolerar Dios que se llame pecado. Y el veneno del pecado hace que nos disipa eso. ¿Qué dice el mismo Señor Jesús? Dice en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Isaías 45:22 dice: mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay Dios. Debemos mirar a Cristo. Mirar a Cristo. No podemos hacer nada, porque el veneno del pecado está corriendo en nosotros. Lo único que tenemos que ver, la solución, las buenas noticias: Cristo crucificado, Cristo que está recibiendo el infierno que nosotros merecíamos, Cristo que está recibiendo la ira de Dios que un día el ser humano se va a tener que enfrentar. Cristo en la cruz. Tenemos que mirar y creer que Dios quedó satisfecho en él. En Romanos 4:4 dice: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si nosotros descansamos en nuestras propias obras, aunque muy poquitas sean nuestras propias obras, dice que se nos va a contar no como gracia, no como regalo, sino como deuda. ¿Y saben la interpretación de Romanos 6:23? Dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga que nosotros vamos a recibir. Esto es una palabra que en griego, la paga, es apenchein, la palabra en griego, que es el salario que se le daba a un soldado romano por la obra que había hecho. Y Dios dice: bien, ¿querés tu salario? Es la muerte. Es la muerte. Esa es tu recompensa. Pero dice: la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo único que podemos hacer es mirar la cruz. Cristo cargó mi culpa sobre sí. Él sufrió la ira de Dios. Yo merecía ser condenado, pero el único Dios misericordioso y piadoso quedó satisfecho con la justicia de su Hijo. Por eso nosotros podemos decir en Hechos, como decía Pablo en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
nosotros debemos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Arrepentirnos es: Cristo está allá, Dios está allá y yo voy para allá. Pero yo hago buenas obras, pero sigo yendo para allá. Pero yo soy bueno, pero sigo yendo para allá. Dios me dice: arrepentite. Es darme la vuelta y mirar su obra y creer que Dios quedó satisfecho en Cristo, no en mí. En Cristo quedó satisfecho. Por eso Jesús podía decir: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la buena noticia del Evangelio. Mis hermanos, no podemos, ningún ser humano en esta tierra, desde el momento que nace, nunca, jamás, por más bueno que sea, no va a llegar a Dios. Su lugar es el infierno, porque la justicia de Dios le va a pagar con la paga que Él merece. Es el infierno, la ira de Dios, el tormento eterno. Cristo, el mismo Dios hecho hombre, Él sabía lo que era el infierno. Por eso Él fue el que habló sobre el infierno, porque es su propia ira. Y Dios va a pagar con eso, pero dice: arrepentite, solamente cree que Cristo es el único que fue justo, es el único que vivió perfectamente, es el único, dice: mi alma está complacida, dice Dios, con Él. Creer, mirar a Cristo y seremos salvos. Ese es el Evangelio. Eso es lo que debemos recordar todos los días. Vamos a orar. Señor, gracias por tu inmensa misericordia, Dios. Gracias porque podemos recordar, Dios, que tú eres el creador de todas las cosas, como lo representaban aquí los niños. Gracias porque tú eres el poderoso, el que habla y todas las cosas obedecen. Gracias, bendito el Señor, por tu poder. Gracias por tu inmensa salvación, porque nosotros merecíamos ser castigados, pero vos decidiste, Jesús, morir a nuestro lugar, recibir ese castigo por nosotros. Oh Dios, ayuda a nuestra incredulidad. Señor, manda arrepentimiento. Llámalos con tu amor, Señor, hacia ti. Gracias, bendito Dios. Gracias por ese inmenso sacrificio. Gracias porque quedaste satisfecho. Gracias porque un día te veremos cara a cara, y no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Gracias porque nos has puesto en Él. Bendito eres, Señor. Te adoramos y te exaltamos por esta buena noticia. En el